Vamos a entrar en nuestro estudio de esta noche, siguiendo en los profetas menores del Antiguo Testamento. Ustedes saben que nosotros entramos en el estudio de los 12 profetas del Antiguo Testamento, y yo puedo decir que los estudios han sido de grande bendición. Yo he experimentado, ¿cómo puedo decir? Las lecciones y las prédicas de nuestros pastores y maestros están subiendo. El nivel de excelencia está subiendo. Gracias a Dios. Es un privilegio y honor para mí de estar aquí con ustedes, siguiendo, creciendo en mi ministerio en español, porque ustedes saben que para mí es mi segundo idioma y siempre es difícil entrar en el púlpito, hablar en español. Tengo que pensar 2 veces en mi mente. Pero ahora me está creciendo, y es como se dice, es casi como la naturaleza segunda, second nature, así se dice en inglés, no sé en español. Es como second nature for me now to hablar en español, y por las oraciones y la paciencia de su pueblo. So, gracias, Misión Ebenezer. Our first slide, we're going to now turn to the scriptures, and you can go ahead and put our first slide up there. Nosotros ya estamos pasando por los profetas menores de Oseas hasta Malaquías, y ahora nos encontramos en el libro de Jonás. Amén. Alguien dice Jonás. Jonás, y el tiempo de cuando él ministró no es muy cierto. Es un tiempo de incertidumbre, pero nosotros sabemos con confianza que fue exílico. So it's después de que Israel regresaron a Jerusalén, porque estaban en exilio por casi 70 años en Babilonia, cuando los asirios conquistó a los israelitas, y de 2 o 3 veces diferentes naciones se conquistó y tomaron control de los israelitas, de los asirios a los persios, y luego a los romanos, y regresaron los israelitas a Israel después. El profeta Jonás fue ubicado en la región de Jerusalén, pero no sabemos exactamente dónde él profetizó o escribió. Solo sabemos que él ministró en la región de Jerusalén. El lema de ese libro es: Israel tiene la responsabilidad de compartir a Yahweh con las naciones del mundo, de naturaleza evangelizadora. So we understand, nosotros entendemos que a veces Israel, el pueblo de Dios, se olvidaron que su llamado o su responsabilidad fue a proclamar la salvación al mundo. Como nosotros caemos en esa tentación también de solamente enfocarnos en lo que nosotros queremos o en lo que nosotros tenemos.
enfocamos a nosotros a veces solamente en nuestra familia, o solamente en nuestro matrimonio, o solamente en lugares muy pequeños, centralizado solamente en las cosas que nosotros preferimos estar o hacer. ¿Cuántos me están siguiendo? Así que Israel tiene la responsabilidad de Dios de ser no solamente los predicadores de la salvación o de las buenas nuevas o del arrepentimiento, pero también de ser la salvación de Dios al mundo. Así que Israel es la salvación porque produjo a nuestro Señor Jesucristo. Salió del vientre del pueblo de Israel. Gloria a Dios. Él fue el cumplimiento de las profecías antiguas del Antiguo Testamento. So we are so grateful for that. Y ahora nosotros estamos conectando ese libro a nosotros. Mirando al libro entero de Jonás, un pasaje o historia bíblica famosa es: la salvación es para todos. Next slide. Ahora entramos en la pregunta: ¿cuál fue la señal de Jonás en la Biblia? Especialmente en el Nuevo Testamento, porque Cristo refirió una vez al milagro de Jonás, el miracle o la señal de Jonás, refiriéndose a su muerte, sepultura y resurrección, cumpliendo todo en 3 días. ¿Cuántos me dicen amén? Desde viernes hasta domingo, 3 diferentes días donde Cristo murió, fue sepultado y resucitó en el tercer día. Y para Cristo, Él profetizó que la señal de Jonás solamente va a ser el único señal de las cosas relacionado a su resurrección. He says, you will first, the only sign, la señal que van a recibir es la señal de Jonás. Y estaba hablando de los 3 días, que cuando Jonás desobedeció a la palabra del Señor, él fue, how do you say swallowed? Tragado de un pez muy grande. Vamos a entrar en esa lección un poquito más. Next slide. El bosquejo de Jonás en capítulo 1 habla de Jonás y la llamada a ir a Nínive para predicar el arrepentimiento y la salvación a esa ciudad. Pero él desobedece y huye a Jope. Next slide. Capítulo 2. Jonás clama al Señor pidiendo misericordia y se arrepiente. He calls out to God cuando el Señor lo castigó. ¿Ok? Número 3. Next slide. El ministerio de predicación de Jonás fue poderoso y toda la ciudad se arrepintió, lo que condujo a la salvación. And the final chapter, el capítulo final, a pesar de la desobediencia y el testimonio cuestionable de Jonás, Dios lo usó y no se dio por vencido con él. Ahora,
hablamos un poquito de Jonás. No sé si en su vida han experimentado o recibido una palabra de Dios, pero en su corazón fue muy difícil obedecer lo que el Señor te estaba diciendo. Y es como la historia de Jonás empieza con su rebelión. Y en su rebelión no fue por X razón. Él tenía razón, porque él no quiso predicar a Nínive. No sé si ustedes han pensado por qué él no quería hacerlo. En vez de ir a Nínive, se fue a Tarsis, huyendo de la palabra de Dios, huyendo las instrucciones específicas de Dios para su vida. A veces nosotros nos encontramos en situaciones donde no debemos estar, pero fue por la desobediencia de nosotros que el Señor nos permitió entrar en estas situaciones. Pero gracias a Dios que Él es misericordioso con nosotros. Él es muy, ¿cómo se dice? Paciente con nosotros. He's patient with us. Él nos permite caer y levantar y aprender de nuevo. Gloria a Dios. En la historia de Jonás, compró un boleto de barco de ir a Tarsis, desobedeciendo la palabra de Dios. Y en estos días, ¿cómo se dice? They took lots. Hicieron como suerte. How do you say? Echaron suerte porque había un tormenta muy grande en el mar. Y el capitán de ese barco preguntaron a todos que estaban ahí en el barco, y el único que estaba ahí en la esquina, no poniendo atención a nada, que fue Jonás. El capitán lo preguntó: ¿y tú? ¿Por qué ya estás calmado ahí en el barco? Y nosotros, terrorizados por la tormenta. ¿Saben lo que respondió Jonás? Yo sé por qué estamos experimentando esa tormenta. Es por mi desobediencia a mi Dios. El Dios, mire, él dice, el Dios de la naturaleza y de este mar. I serve the God of nature and the God of this ocean. En otras palabras, el capitán lo dijo: y ahora tienes que orar a tu Dios. Y cuando Jonás lo dijo que de tirarlo fuera del barco en el mar, la tormenta se calmó, se paró. Las olas pararon de tirar el barco de un lado al otro. Y en ese punto, el capitán y todos los otros marineros dijeron: ese Dios de Israel, de este hombre, es el Dios poderoso. Go ahead, give God a hand of praise. Es el Dios todopoderoso. He's the all-powerful God. Y ellos fueron testigos del poder del Dios de Israel. Fue el comienzo de
el ministerio de Jonás y de como una ilustración de el poder de Dios y de que Él pudo hacer, no solamente para Jonás, pero para todos. Pero porque nuestro Señor, Él está relacionado con todo el mundo. Aunque los perdidos o no creyentes no creen en Dios, Dios todavía está en control de sus vidas. Pero Él quiere una relación con ellos. Y es nuestra responsabilidad de compartir de la bondad de Dios en nuestras vidas y de la palabra de Dios. Amén. Entonces, después de ser tirado en el mar, he was swallowed by a fish, un pez muy grande. Y por 3 días, él pensaba que él iba a morir. Dice que él fue al punto de Sheol, el punto de la muerte, cuando él clamó en capítulo 2, él pidió perdón de Dios. Es decir, él arrepintió. Él pidió perdón a su Señor por lo que él hizo. ¿Cómo se dice? En huir de la palabra de Dios. Y del vientre de ese pez, el Señor lo escuchó y le dio otra oportunidad de completar su asignación, his assignment, his job. Una pregunta para ustedes. ¿Hay una asignación que todavía nosotros no hemos cumplido? Quizás el Señor todavía está esperando que nosotros cumplamos la asignación que Él tiene para nosotros. A veces es un proceso de entender la asignación que el Señor tiene para nosotros. Una de nuestras hermanas es parte del equipo de alabanza. Me habló hace dos o 3 semanas atrás. Y él me dijo: Pastor, ¿sabe lo que pasó en mi vida? No, cuéntame. Ella me dijo: well, compró mi compañía otra compañía y entraron nuevos jefes en todo lugar, todos los departamentos, y yo trabajando en el departamento de administración, me bajaron trabajar en el warehouse con todos los otros trabajadores. Y ella me dijo: no está hablando mal de cualquier persona o cualquier trabajo, pero yo gané más dinero con el otro trabajo, y yo sé de letras y yo sé de las cosas administrativas. Y me estaba cuestionando por qué el Señor me hizo esto, porque el Señor me permitió ser bajada en mi trabajo, estando en otro lugar con personas que ella no conoce muy bien, al punto de donde ella iba a resignar o renunciar, como dicen los pochos, quitear. Al punto de quitear, de renunciar su trabajo,
cuando ella conoció a una hermana que estaba pasando por una tormenta en su vida y en su matrimonio. Y ella empezó a ministrar a esa colega en su trabajo. Por 3 semanas ella ministró a su amiga nueva. Y ella la dijo: yo quiero invitarle a mi iglesia. Yo creo que el Señor te está tratando de hablar a su corazón. Y ella respondió: yo creo que es buena idea. Yo quiero venir con mi esposo. Ya por los últimos 3 meses, su amiga y su esposo están asistiendo a nuestra iglesia y se entregaron sus vidas a Cristo. Pero después de 2 semanas trabajando en la fábrica, la puso ya en el equipo administrativo de nuevo. Cuando ella estaba al punto de renunciar su trabajo, el Señor la regresó de hacer lo que ella sabe de hacer. Y ella me dijo: pastor, fue de muy bendición de ser usada por Dios, de ministrar a una amiga nueva, aunque yo no sabía por qué fue el propósito de todo que ella pasó. El Señor tiene un propósito para todos. He has an assignment for each and every one of us. Y es nuestro trabajo de entender cuál es nuestra asignación en nuestra vida, en diferentes temporadas de nuestras vidas. A veces se cambia, amén. A veces se cambia las asignaciones que nosotros tenemos de Dios. Así que Jonás, cuando el pez grande lo escupió fuera de su boca, Jonás regresó a Nínive. Y dice la palabra de Dios que por 3 días él predicó arrepentimiento y salvación a esta ciudad. Y dice la palabra de Dios en capítulo 3 que toda la ciudad se salvó, aún el rey de Nínive. Y él proclamó un ayuno y oración a toda la ciudad, a arrepentir y voltear sus vidas, to turn their lives, y cambiar la manera en cuanto ellos estaban viviendo en maldad. Así que el Señor tenía su corazón no solamente para los israelitas, pero también para las naciones. Pero no sé si históricamente y contextualizando la historia de Jonás, no muchos saben por qué Jonás no quería predicar a Nínive. No sé si ustedes saben que Nínive fue parte del pueblo de los asirios. No sé si tu memoria te sirve recordar de lo que nosotros aprendemos de los asirios en términos con los israelitas. ¿Cuántos me saben? Los asirios conquistaron a los israelitas en 586 antes de Cristo. Así que en el siglo V, uno puede decir, antes de Cristo, Jonás fue llamado por Dios a proclamar salvación a sus conquistadores.
Y es muy razonable. Porque uno no quiso, no quería regresar a ese pueblo a predicar salvación, arrepentimiento. To their oppressors. ¿Cómo se dice? Oppressors. Opresores. No quería salvación por ellos. ¿Y por qué el Señor todavía quería usar a Jonás? Yo creo que porque el Señor quería enseñar a Jonás de su misericordia, de su perdón, de su bondad. His goodness. God is good. Aunque a veces no nos sentimos que es bueno con nosotros. A veces nosotros pensamos que Él nos olvida de nuestras situaciones y por qué estamos experimentando cosas malas, cosas tristes. Pero hay que recordarnos que nuestro Señor es bueno y siempre es bueno. Amén. Jonás no solamente predicó salvación a uno o dos, salvando uno o dos, no, se salvó toda la ciudad, dice la palabra de Dios. También nos habla de el propósito de Israel, que ellos son la salvación de Dios y la salvación del mundo. Jonás fue escogido de traer ese mensaje de salvación a las naciones. Gloria a Dios. What a blessing. Qué bendición de recordarnos de nuestro propósito, de nuestra responsabilidad, de compartir no solamente a las personas que queremos o a las personas que conocemos muy bien o que nos tratan bien. Es fácil amar a los que nos aman. Es difícil amar. Es difícil hacer cosas buenas y querer cosas buenas para las personas que nos traten mal. Es otra lección que nosotros como la iglesia tiene que aprender. La iglesia y el mensaje de salvación es para todos. Este domingo nosotros tuvimos la oportunidad de ministrar a un hermano sin casa. Y él entró por las puertas de Misión Ebenecer. Y nuestros hermanos y nuestros sugieres ministraron a él, obedeciendo la palabra de Cristo, según Mateo capítulo 25. No menospreciando a las personas que viven solos, que viven sin casa, que no tienen comida, que no huele bien. Es nuestro llamado de ministrar a Él, porque Él es Cristo. Y el amor que nosotros mostramos a personas que no son como nosotros, ahí está Cristo. Amén. No sé si ustedes saben lo que el Señor me habló hace 10 años atrás, como el pastor. Wow. El Señor me habló y me dijo: Joshua. No. Pero me habló
en mi corazón. No me usa mis palabras contra mí, ¿ok? Lo que voy a decir. El Señor me dijo que no investigue ni mire a los diezmos, quién diezman, quién ofrendan. Desde ese tiempo yo paré de mirar a todas las finanzas, de los diezmos de Misiones Benecer, de los diezmadores, ni sé quién diezman. I don't know who. Es la responsabilidad de la iglesia, de los líderes, de los cristianos, de entender la palabra de Dios. No de tratar a los unos diferentes porque él diezma más que ella y esa familia no diezman y vamos a ignorar a esa familia. No podemos perder a esa familia porque son muy diezmadores. No. Our job is to love God, to love one another, and to treat everyone the same. Next slide, please. Para mí, hoy, el punto principal de Jonás 3, verso 10, dice: al ver Dios lo que hicieron, es decir, que habían abandonado a su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado. Es decir, el Señor salvó Nínive de la destrucción. Y eso tiene que ser nuestro corazón para todos, aún nuestros enemigos, aún a las personas que no nos traten bien. Hay que orar por ellos. Hay que pedir al Señor cambiar sus corazones. Quizás no tenemos la oportunidad de ministrar a ellos. Podemos orar por ellos. Proteger tu corazón. Proteger los pensamientos que nosotros tenemos en nuestra alma. Cuando nosotros hacemos esto, estamos caminando con Cristo. Estamos entendiendo cómo el Señor quiere que nosotros vayamos con Él. Salvación es para todas las naciones. Incluso en nuestra desobediencia tenemos la oportunidad de corregir nuestros errores y volver a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dios es soberano. Nosotros no somos el soberano. Él es el soberano. Él es soberano y Él es el soberano. He is the sovereign. Él es el rey. He is el mero mero. Y Él tiene una misión específica para cada uno de nosotros. No creo que Dios quiere que nos comparemos unos con otros, ni que juzguemos si alguien es digno de ser usado por Él de una manera especial. No podemos permitir caer en la tentación de decir: mire el carácter de Jonás. ¿Por qué el Señor quiere usar a él? Right? Él es rebelde. Yo conozco a muchas personas rebeldes. Yo fui rebelde también en mi vida. A veces todavía yo puedo ser rebelde también con Él. Y yo a veces tengo muchas pláticas con mi Señor. A veces me enojo con Él. Es parte de mi relación con Dios. Amén. ¿Soy el único o no? No, es así a veces.
si estamos en relación y una relación auténtica, nuestro Dios es grande. Él puede recibir nuestras preguntas, a veces nuestro enojo, a veces cuando estamos desanimados o disappointed. Gloria a Dios. Next slide. Nosotros te entendemos, Jonás. We understand you, Jonah. Te entendemos, Jonás. En la historia de Jonás, aprendimos sobre un hombre a quien Dios quería usar para predicar un mensaje específico al pueblo de Nínive. A Jonás le resultaba difícil obedecer la dirección de Dios porque los asirios fueron los responsables de la conquista de Israel y su exilio. Interesante, ¿no? Esto no recibí de la palabra de Dios. Yo aprendí esto en mis estudios en UCLA. Yo estudié la historia de la humanidad. This is my ring right here. My bachelor's studies in the area of history. Si yo pude estudiar diferentes cosas y poner las diferentes historias encima del otro para ver y comparar las cosas de la Biblia con las historias de diferentes civilizaciones. So we see here, según la historia de Israel, por qué Jonás no quería predicar salvación a ellos. Se enojó con Dios por esto. Además, si se trata de un evento y una profecía posterior al exilio, es lógico que Jonás no hubiera querido predicar la salvación a sus antiguos conquistadores. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos entienden un poquito más? Porque él no quiso. No quiero ir ahí. Ya salimos de Babilonia, ya salimos de los asirios. No queremos nada con ellos. No tengo nada que ver con ellos. Ni quiero pasar por esa región. Yo quiero dejar ellos en las manos de Dios. ¿Y sabe lo que dijo Dios? Oh, sí, Jonás. ¿O quieres ir a Tarsis? Bueno, yo tengo un evento para ti ahí en el mar. Y no vas a alcanzar a Tarsis. Buena lección para nosotros. La misericordia de Dios. Next slide. Thank you, Chuy. You're doing a great job. Thank you, Nikki. Dios cumple sus promesas a través de su pueblo. Y ahora, a nosotros, la iglesia. Sin embargo, en la desobediencia de Jonás, vemos la misericordia de Dios siempre presente. No solo en la vida de Jonás, sino también en Nínive, en Compton. Yo no quiero ir para Los Ángeles, el sur de Los Ángeles. En Orange County, los de Orange County dicen, no queremos ir a Los Ángeles. ¿Sabías esto? No queremos salir de nuestro confort. Queremos estar aquí adentro de nuestro palacio de Orange County. Así se dicen, o de diferentes lugares. Pero Dios es para todos. Ahora todos quieren salir de California por las leyes, por el ICE y por diferentes cosas. ¿Y a quién va a ministrar? A los que están todavía en California, siendo sal y luz. Yo digo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo me quedo aquí, Señor, hasta que me diga salir. I'm going to stay right here y voy a luchar por el reino de Dios aquí en esa tierra. This is God's place. This is God's country in Jesus' name.
desde una perspectiva salvífica, vemos que Israel siempre estuvo destinado a traer la salvación a las naciones, como misión a Benecer, como nosotros la iglesia. We've been chosen. Fuimos escogidos de hacer la voluntad de Dios. Aún no solamente en nuestra juventud, también en nuestra vejez. Yo digo, el Señor todavía tiene propósito para mi papá. Si no, he would not have survived. Es la voluntad de Dios. Yo no entiendo la voluntad de Dios. Yo entiendo mi corazón, mis deseos, mi esperanza, pero el Señor sabe de todo. Esto forma parte del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en el pacto con Abraham, siendo la semilla de salvación. Dios hizo un pacto con Abraham de ser la bendición a todo el mundo. To be a blessing, dice en Génesis 12. To be a blessing. You are blessed. Son bendecidos de bendecir a otros. You are blessed to bless others. De ser una bendición a otros. May we never pass up the opportunity to be a blessing to the world. Aún Jonás se enojó con Dios. El capítulo 4 es un capítulo muy interesante para mí, donde creció una planta muy grande, proveyendo sombra por él, y él se enojó con Dios, habló mal de esa planta que el Señor creó por él. And then, así se termina el libro, con el enojo de Jonás. Qué interesante. No entendemos todo de lo que el Señor habló a través de Jonás, a través de un hombre con un carácter cuestionable. Pero, ¿qué podemos decir de él? A veces nosotros somos así. Pero gracias al Señor por su misericordia y por la asignación y la voluntad de Dios que Él tiene para cada uno de nosotros.